Hola, mi nombre es Jackson de la licenciatura en nutrición de la Universidad de la Sierra Sur y hoy revisaremos el diagnóstico y clasificación de la diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Bueno, la diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos del metabolismo de los carbohidratos en el que la glucosa se subutiliza como fuente de energía y se produce en exceso debido a una gluconeogénesis y glucogenólisis inadecuadas, lo que resulta en hiperglucemia. La diabetes se puede diagnosticar mediante la demostración de concentraciones elevadas de glucosa en plasma venoso o un aumento de la A1C en sangre. La diabetes se clasifica convencionalmente en varias categorías clínicas, como ya sabemos, por ejemplo, la diabetes tipo 1, tipo 2 o la diabetes mellitus gestacional y otros tipos específicos derivados de otras causas, como la diabetes monogénica, los trastornos pancreáticos exócrinos y los medicamentos de alto riesgo. Bueno, la diabetes se puede diagnosticar con base en los criterios de A1C o glucemia plasmática. Estos criterios incluyen la glucemia plasmática en ayunas, la glucemia plasmática a las 2 horas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos o la glucemia aleatoria acompañada de síntomas hiperglucémicos clásicos o crisis hiperglucémicas. Bueno, en esta tabla tenemos criterios de diagnóstico de diabetes en personas no embarazadas. En cuanto a la 1C, con valores mayores o igual a 6.5%, glucosa plasmática en ayunas de 126 miligramos sobre litro, mayores igual. También glucosa plasmática después de 2 horas, con valores mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitros. En un individuo con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, una glucemia plasmática de 200 miligramos o mayores a estas. Aquí es aleatorio, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde la comida anterior. En esta tabla tenemos criterios que definen la prediabetes en personas no embarazadas, empezando con la A1C con valores de 5.7 a 6.4%, la glucosa plasmática en ayunas de 100 miligramos sobre decilitros a 125 miligramos sobre decilitros, la glucosa plasmática después de 2 horas de 140 miligramos sobre decilitros a 199 miligramos sobre decilitros. En esta tabla tenemos consideraciones con el uso e interpretación de las mediciones del laboratorio de glucosa y A1C, por ejemplo, costo, marco temporal de la hiperglucemia, estabilidad preanalítica, tipo de muestra, estandarización de ensayos, ayuno, factores que pueden afectar los niveles, factores individuales que pueden afectar la prueba e interferencias de prueba. Por ejemplo, el costo de la glucosa es más barata y disponible en la mayoría de los laboratorios en todo el mundo. En cambio, la A1C es más caro que la glucosa y no tan ampliamente disponible a nivel mundial. En cuanto al ayuno, la glucosa se requiere muestras en ayunas o cronometradas. En cambio, la A1C son pruebas sin ayunos y no es necesaria ninguna preparación del participante. Algunos factores agudos que pueden afectar los niveles son la ingesta de alimentos, estrés, enfermedad reciente y actividad. Esto es en la glucosa. En la A1C no se ve afectado por la ingesta reciente de alimentos, ni por el estrés, ni enfermedad, ni actividad. La diabetes se clasifica convencionalmente en varias categorías clínicas, aunque se están reconsiderando en función de la genética y otras características fisiopatológicas. Bueno, la diabetes tipo 1 es debida a enfermedades autoinmunes, es decir, una destrucción de las células beta pancreáticas que generalmente conduce a la deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2 es debido a una pérdida progresiva no autoinmune de la cantidad adecuada de secreción de insulina de las células beta, frecuentemente en el contexto de la resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no fue diabetes claramente manifestada antes de la gestación o otros tipos de diabetes que se presentan durante el embarazo, como diabetes tipo 1. En esta tabla tenemos una estadificación de la diabetes tipo 1, en la que encontramos diferentes etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 3, características y criterios diagnósticos para cada etapa. Bueno, empezando con la etapa 1, cuanto a características, hay autoinmunidad, hay una normoglucemia, es decir, los niveles de glucemia se mantienen normales y es presintomático. En la etapa 2 hay una autoinmunidad, una disglucemia y es presintomático también. Bueno, en la etapa 3 hay autoinmunidad y aquí la hiperglucemia ya se manifiesta y ya es sintomático. Para los criterios diagnósticos, en la etapa 1 hay anticuerpos de islotes múltiples y no hay tolerancia a la glucosa alterada ni glucosa en ayunas alteradas. Y la A1C es normal. En la etapa 2 hay anticuerpos de los islotes, generalmente múltiples, y encontramos
dislipidemia, glucosa en ayunas alteradas con glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. Hay tolerancia a la glucosa alterada, es decir, una glucosa plasmática después de 2 horas de 140 a 199 miligramos sobre decilitros y una A1C de 5.7 a 6.4% o mayor o igual a 10.0%. En esta otra tenemos criterios para la detección de diabetes o prediabetes en pacientes asintomáticos adultos. Bueno, aquí tenemos 6 puntos. El primer punto dice que se debe considerar la realización de pruebas en adultos con sobrepeso u obesidad, es decir, IMC mayor a 25 kilogramos sobre metros cuadrados o 23 kilogramos sobre metros cuadrados en individuos de ascendencia asiática, que tienen uno o más de los siguientes riesgos o factores. Bueno, familiar de primer grado con diabetes, raza, etnia y ascendencia de alto riesgo, por ejemplo, afroamericanos, latinos, nativos americanos o asiático americano. Una historia de la enfermedad cardiovascular, hipertensión con valores mayores o igual a 130 sobre 80 miligramos sobre decilitro o en terapia para la hipertensión, nivel de colesterol HDL, menor a 35 miligramos sobre decilitros y o nivel de triglicéridos mayor o igual a 250 miligramos sobre decilitros. Personas con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física u otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina. Por ejemplo, obesidad grave, acantosis nigricans, enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. En segundo punto tenemos personas con prediabetes con valores de A1C mayores o igual a 5.7%, tolerancia a glucosa alterada o glucosa en ayunas alteradas, deben realizarse la prueba anualmente. Tercero, las personas a las que se les diagnosticó diabetes gestacional deben realizarse pruebas al menos cada 1 a 3 años. Cuarto, para todas las personas, las pruebas deben comenzar a partir de los 35 años. Quinto, si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos mínimos de 3 años con consideración de pruebas más frecuentes dependiendo de los resultados iniciales y el estado de riesgo. Y por último, en personas en otros grupos de alto riesgo, por ejemplo, personas con VIH, también se deben vigilar de cerca la evidencia de enfermedad periodontal y los antecedentes de pancreatitis. Aquí también tenemos detección basada en el riesgo de diabetes tipo 2 o prediabetes en niños y adolescentes asintomáticos en un entorno crítico. Aquí se debe considerar la detección en jóvenes que tienen sobrepeso, un percentil mayor o igual a 85 o obesidad con un percentil mayor o igual a 95 y que tienen uno o más de los siguientes factores adicionales: historial materna de diabetes o diabetes mellitus gestacional durante la gestación del niño, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en familiares de primer o segundo grado, raza, etnia y ascendencia de alto riesgo, como ya mencionamos anteriormente, signos de resistencia a la insulina o afecciones asociadas con la resistencia a la insulina, por ejemplo, acantosis, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, peso grande al nacer o peso pequeño para la edad gestacional. Y ya para finalizar, en esta tabla tenemos la detección y diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional. Esta estrategia es de un solo paso, el cual es realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos con medición de glucosa plasmática cuando el individuo está en ayunas y a las 1 y 2 horas a las 24 a 28 semanas de gestación en individuos que no hayan sido previamente diagnosticada con diabetes. La prueba de tolerancia a la glucosa debe realizarse por las mañanas después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se realiza cuando se cumple cualquiera de los siguientes valores de glucosa plasmáticas o superado. En ayuno de 92 miligramos sobre decilitro, después de una hora de 180 miligramos sobre decilitro y después de 2 horas 153 miligramos sobre decilitro. La estrategia de 2 pasos consta de: el primer paso es realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa sin ayuno de 50 gramos con medición de glucosa plasmática a la hora a las 24 y 28 semanas de gestación en individuos sin diagnóstico previo de diabetes. Si el nivel de glucosa plasmático medido de una hora después de la carga es mayor o igual a 130, 135 o 140 miligramos sobre decilitro,
se procede a una prueba de tolerancia a la glucosa de 100 gramos. En el paso 2, la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 100 gramos debe realizarse cuando el individuo está en ayunas. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se realiza cuando se cumplen o superan al menos 2 de los siguientes 4 niveles de glucosa plasmática medidos en ayunas a las 1, 2 y 3 horas durante la prueba de tolerancia a la glucosa oral. En ayuno con valores de 95 miligramos sobre decilitros, a la 1 hora de 180 miligramos sobre decilitros, a las 2 horas de 155 miligramos sobre decilitros y por último a las 3 horas de 140 miligramos sobre decilitros. Y bueno, como conclusión general podemos decir que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica compleja y heterogénea que abarca diversas formas, incluyendo la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la gestacional y otros tipos específicos como mencionamos al inicio. Su diagnóstico se basa en mediciones estandarizadas de glucosa y hemoglobina A1C con criterios bien definidos que permiten identificar tanto la diabetes como la prediabetes en etapas tempranas. El manejo de la diabetes varía según el tipo y la gravedad de la enfermedad. En la diabetes tipo 1, el tratamiento se centra en la insulinoterapia intensiva y el monitoreo constante de la glucosa. Para la diabetes tipo 2 y la prediabetes, la estrategia principal es la modificación del estilo de vida con un enfoque en la pérdida de peso, el ejercicio y en algunos casos el uso de medicamentos como la metformina. La diabetes mellitus gestacional requiere un diagnóstico oportuno y control metabólico estricto para prevenir complicaciones tanto maternos como fetales. Los avances en genética han permitido la identificación de síndromes monogénicos de diabetes, lo que resalta la importancia de un diagnóstico preciso para un tratamiento adecuado. Además, las recomendaciones enfatizan la detección temprana en poblaciones de riesgo y la necesidad de una atención médica integral para prevenir complicaciones a largo plazo. En general, la diabetes es una condición que requiere un enfoque multidisciplinario combinando educación, tratamiento farmacológico, monitoreo continuo y cambios en el estilo de vida para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las complicaciones asociadas.